Hola, buen día. Este modo de vídeo es para que puedan tener más prolijo todo el tema que yo doy. A mí me gusta más trabajar en pizarrón, pero es mucho más prolijo lo que estoy viendo ahora. Así que tienen dos alternativas, pueden usar las dos. Y además de los vídeos que ya tienen en YouTube, ahora voy a empezar a subir con estas alternativas, con imágenes mucho más prolijas, mucho más lindas que lo que uno puede escribir en un pizarrón. Y ahí se ve bien. Y esta es la alternativa, la posibilidad. Este tema es el átomo. La palabra átomo, es no. Tomo, división. En realidad esa palabra no correspondería más, pero como hace más de 2000 años que se sigue hablando con ese nombre, lo seguimos usando. Así que el tema va a ser el átomo, cómo fue evolucionando todo el concepto, los modelos que se fueron presentando, y lo más importante es que uno sepa aplicar los modelos, el modelo actual. ¿Qué es lo que puedo aplicar con esto? Esto es una introducción a lo que fue evolucionando. Lo que no aparece acá, pero yo sí les voy a nombrar, es que la primer palabra, átomo, sin división, lo dijeron filósofos 500 años antes de Cristo. Ellos decían, cuando todavía no había científicos dando vuelta, no había la tecnología que tenemos ahora, ellos decían que la materia llega un momento en que no se puede dividir más. Y a eso que no se puede dividir más lo llamaban átomo, que es la menor porción de la materia. Esto fue 500 años antes de Cristo. Recién, cuando un árbol partido por la mitad por un rayo hizo que los científicos de esa época, de alrededor de 1800, 1810, 1850, ellos pudieron detectar que en realidad dentro de la materia hay partículas, que ahora nosotros ya sabemos que hay partículas, que son los protones, los electrones, que también hay otras partículas ahí adentro, pero en esa época no se conocía eso. Entonces, acá tenemos los modelos que nosotros vamos a tener que reconocer. El primer modelo es el de Dalton, muy básico, sin trabajitos experimentales. Le sigue Thomson. Yo después voy a ir dando unidad por unidad. Thomson, sin trabajito experimental, pero ya se sabía que había cargas eléctricas dentro del átomo. Rutherford, en la época en que se conocieron elementos radiactivos, utilizó unas partículas que se llaman partículas alfa, después ya vamos a ver de qué se trata, y se dio cuenta de que hay partículas positivas y negativas dentro del átomo. Bohr trabajó exclusivamente con el hidrógeno, que era lo más sencillo, y después lo que vamos a utilizar nosotros es el modelo atómico actual, que son números cuánticos, es algo matemático. Esto fue avanzando hasta lo que nosotros vamos a tener que aplicar, deduciendo configuraciones electrónicas, dónde se distribuyen los electrones, el orbital. El orbital es lo que tenemos que aplicar ahora. Esto es una introducción unidad por unidad. Está más prolijito de lo que yo a lo mejor podía hacer en el pizarrón, pero no dejen de mirar los otros videos donde están las explicaciones. Vamos avanzando por los modelos que se fueron aprendiendo. El primer modelo, teoría de Dalton, teoría atómica, habló del átomo, que es la menor porción de la materia, que no se puede dividir, la menor porción de la materia, y fíjense que ahí están los dibujitos, están representados. Él imaginaba que el átomo era algo muy pequeño
y con tamaños diferentes. Fíjense, átomos de hidrógeno, estas pelotitas chiquititas representarían al hidrógeno, oxígeno, un poquitito más grande, el bromo, más grande. O sea que la representación de esas pelotitas que serían átomos de elementos diferentes lo representamos nosotros con tamaños diferentes. Si sabemos que tienen tamaños diferentes, si tienen tamaños similares usamos colores distintos. No es real que tengan esos colores, pero es para poder representarlos y entenderlos mejor. Y él habló, el primer modelo atómico, que es de Dalton, habló de que el átomo está formado por partículas muy pequeñas que le llamó átomos. Átomos de elementos diferentes tienen el mismo tamaño, según Dalton. Átomos de elementos diferentes tienen tamaños diferentes, por eso esas pelotitas tienen tamaños diferentes representados. Y habló de átomos de un solo elemento, le llaman átomos simples, y cuando las sustancias son compuestas, están formadas por elementos diferentes, como por ejemplo el agua. Acá voy a sacar mi carita, total no interesa. Acá está representando un círculo más grande y dos más pequeños. Esto estaría representando lo que él llamaba el átomo compuesto. Sería, por ejemplo, del agua, que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. En ese momento Dalton no lo conocía, nosotros ya lo sabemos, por eso lo representamos de esa manera. O el cloruro de hidrógeno. Entonces veía una pelotita verde grande, que sería el cloro, y el hidrógeno uno chiquitito. No se sabía en realidad cómo estaban formados, pero él hacía algunos trabajitos experimentales y veía qué volúmenes utilizaba. Repito, en esa época se hablaba de átomos simples, átomos del mismo elemento, átomos compuestos, átomos de elementos diferentes. Por eso hablaba de sustancias simples y sustancias compuestas formadas por átomos simples o átomos compuestos. Esta teoría después fue corregida. Unos trabajitos experimentales justamente no estaban de acuerdo lo experimental con la teoría de Dalton. Entonces surgió Avogadro, otro científico, y habló de moléculas, que es el conjunto de átomos del mismo elemento o de elementos distintos. Y nosotros ya hablamos de moléculas, que es un conjunto de átomos. En esa época Dalton no sabía aún que dentro de esos átomos hay partículas subatómicas. Vamos avanzando. El modelo atómico de Thomson es un modelo también de teoría. Esa teoría tiene que ver con que se descubrió la reacción porque un rayo partió un árbol. Entonces dijo, ahí hay cargas, ¿qué pasa? Entonces imaginó que el átomo es una esfera con una masa determinada, muy intensa, de cargas positivas, y ahí están inmersos los electrones que son de carga negativa. Entonces ahí un avance muy importante. Imaginó que dentro del átomo hay cargas positivas y cargas negativas. Las cargas positivas es lo que nosotros ahora llamamos protones. Ahí estaría toda la carga positiva. Y alrededor, ahí dentro, inmerso, estarían las cargas negativas, que son los electrones. Se descubrió ya la electricidad, por eso se empezó a descubrir esas cargas negativas que nosotros ahora le llamamos electrones. Imaginó que ese modelo, lo imaginó como que el átomo fuera un budín con pasas. Ese budín sería toda la masa y todas las cargas positivas, y ahí estarían inmersos los electrones, las pasas,
que son las cargas negativas. Este modelo tampoco es un trabajo experimental, esto es más de teoría. Fueron avanzando, claro, a medida que se van descubriendo partículas radiactivas, otros elementos, porque en esa época no se conocían todos los elementos que conocemos nosotros. Entonces se empezó a ir avanzando en todo esto. Vamos a otra teoría. ¿Qué dice? El modelo atómico de Rutherford es un modelo muy avanzado. ¿Por qué? En esa época se descubrieron elementos radiactivos que le llamamos partículas alfa, beta, gamma. Las partículas alfa son partículas de carga positiva, como si fueran protones. En realidad no son protones, son dos, pero tienen carga positiva. Y lo que hacía en una caja de plomo, emitía esas partículas alfa, ese haz de partículas alfa los mandaba a partir de una lámina de oro muy fina y vio que el porcentaje más alto pasa del otro lado de esa lámina de oro. Algunos se desvían y otro porcentaje menor todavía rebota. Entonces, ¿qué pasa? Si a partir de esa lámina de oro el porcentaje más alto pasa del otro lado, quiere decir que en el átomo hay muchísimo vacío. Esto ya surge de un trabajito experimental. Saco mi foto. ¿Qué imagino? Que el átomo tiene la zona, esto que estoy marcando yo, es la zona más pequeña que concentra toda la masa y todas las cargas positivas. Ahí están los protones, que son de carga positiva, y toda la masa concentrada ahí. Hay muchísimo vacío alrededor donde se encuentran los electrones. Los electrones tienen carga negativa y van rotando alrededor del núcleo. No cae al núcleo. ¿Por qué? Porque se está moviendo muy rápido. Entonces, el gran concepto es muy importante. Este avance fue muy importante. Este modelo fue a través de un trabajito experimental. El núcleo es la zona más pequeña que concentra toda la masa y todas las cargas positivas. Y los electrones rotan alrededor del núcleo. Entonces es muy importante ese concepto. Se sabía, y esta deducción de Rutherford es que en ese núcleo están todos los protones, y ahí que tienen carga positiva, y ahí estarían todos los protones y todos los electrones alrededor. Además, en ese núcleo está concentrada toda la masa, de los cuales una parte son los protones, la otra parte no se sabía que existía. Ustedes ya me deben estar pensando, pero yo ya sé que hay. Bueno, hay muchas partículas. Rutherford en esa época no sabía qué partículas hay junto con los protones. Así que este avance fue muy importante y después fue mejorando también. Vamos a ver qué partícula hay con los protones. Vamos a ver. ¿Qué hizo Bohr? Bohr trabajó con el hidrógeno. Esto es más sencillo. ¿Por qué? Sabemos que el hidrógeno tiene un solo protón. En el núcleo está el protón. Alrededor, un solo electrón. ¿Qué pasa? Los protones son positivos, los electrones son negativos. Las cargas opuestas se atraen. Entonces, se supone que el electrón no cae al núcleo porque se mueve muy rápido alrededor del núcleo. Entonces, ¿qué hizo Bohr? Bohr lo que hizo es emitir esas partículas, le daba energía. Acá tengo el núcleo, donde está el protón, y hay un solo electrón. ¿Qué hacía? Le daba energía. Al darle energía, saltaba a un nivel permitido de energía. Cuando le dejaba de dar esa energía, vuelve a su nivel estable y libera esa energía. De esta manera, con ese trabajito experimental de Bohr,
vio que los electrones solo pueden estar en ciertas que él llamó órbitas. Hoy ya no hablamos más de órbitas, hablamos de orbitales, que sería más correcto, pero él habló de órbitas permitidas, o sea que los electrones no están en cualquier lugar, están en zonas permitidas, por eso esos trabajitos experimentales fueron tan importantes. Y acá ya se descubrió la existencia del neutrón. El neutrón está en el núcleo junto con los protones. Ese avance muy importante, los neutrones se descubrieron en 1932, ni siquiera hace 100 años, ni siquiera hace 90 años que se descubrió. Se sabía que estaban los protones, pero no se sabía con quién. Bueno, los neutrones son cargas más o menos de la misma masa que los protones, pero no tiene carga. Entonces, la función, se supone, de los neutrones es evitar la pelea que hay entre los protones. Los protones son de la misma carga, entre ellos hay repulsión, y están amontonados en la zona más pequeña del núcleo, que es la zona más chica de un átomo, de cualquier elemento. Si hay un solo protón, que es el caso del hidrógeno, no hay problema, no hay repulsión con nadie. Ahora, si ya tengo 2 protones, 3, 5, 10 protones, esos protones entre sí tienen repulsión. Entonces necesitan neutrones para evitar esa pelea. Entonces, el modelo actual ya habla del átomo que en el núcleo tiene protones y neutrones. Y alrededor están los electrones. Y de acá surgió, esto es muy importante, la existencia de 2 números muy importantes. El número atómico y el número másico. Un elemento X, cualquiera, tiene 2 números muy importantes. Z es el número atómico. El número atómico me va a decir cuántos protones tiene el elemento. Seguramente ustedes me van a decir, pero eso coincide con los electrones. Bueno, coincide si es un átomo. Como a veces un átomo puede ganar o perder electrones, no me define como electrón, sí me define como protón. Si ustedes se fijan en cualquier tabla periódica, Z, el número atómico, es un número entero que está en la tabla periódica, nunca está repetido, está ordenado. Son números que me van a decir cuántos protones hay. A es el número másico. El número másico es la cantidad de protones y neutrones. Ese numerito, que es el número másico, no aparece en la tabla periódica. Ojo con eso. Ese número másico es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los elementos tienen lo que se llama isótopos. Acá tienen el ejemplo del hidrógeno. Todos los átomos de hidrógeno tienen número atómico 1, o sea, tiene un protón. Pero su masa, su número másico puede ser 1, su protón solo, 2, su protón con un neutrón, 3, un protón con 2 neutrones. Esos átomos de hidrógeno entre sí son átomos del mismo elemento que difieren en la masa. Masa 1, masa 2, masa 3, número másico. ¿Por qué son distintos? Porque tengo distinta cantidad de neutrones. Esos se llaman isótopos. Todos los elementos tienen isótopos. Los isótopos no aparecen en la tabla periódica, porque si no sería muy amplio. Además, todos los elementos tienen isótopos y nosotros trabajamos con la mezcla de los isótopos de ese elemento. Los átomos son tan pequeños que nosotros trabajamos con una cantidad muy grande, a menos que sea importante separar los isótopos, si no, todos los átomos están como una mezcla de isótopos, y esa mezcla se saca como promedio y es el peso atómico que usaremos para otras instancias. Bueno, acá puse el isótopo del hidrógeno porque es muy importante, pero no es el único caso. Todos los elementos tienen isótopos. Y estos valores me los tienen que dar o la cantidad de neutrones o el número másico.
Si no me dan ninguno de los dos valores, bueno, aproximo el peso atómico que aparece en la tabla, porque no me dan el dato, si no, no, me lo tendrían que dar siempre. Vamos a ver, avanzando un poquito más, de estos elementos, ¿qué pasa? El modelo actual es el modelo atómico que es matemático, números cuánticos se llama. Ya no me habla más de las órbitas, hablamos de qué, del orbital. El núcleo, quedamos en lo que vimos, el núcleo es la zona más pequeña que concentra toda la masa y todas las cargas positivas. Ahí están los protones y los neutrones. Los electrones están alrededor. Los electrones son de carga negativa. Las cargas iguales tienen repulsión entre ellos. Entonces, al tener repulsión no pueden estar ubicadas en el mismo nivel. ¿Dónde van a estar ubicados? En orbitales. Acá esto es muy importante. El orbital es la zona donde tengo más probabilidades de encontrar al electrón. Nunca sé a dónde se va a ubicar, porque se mueve tan rápido y es tan pequeño el electrón que nunca vamos a saber con precisión dónde se encuentra el electrón. Entonces, ¿qué tendremos que manejar con esto? Tendremos que trabajar con niveles, subniveles y orientaciones en el espacio para poder ubicar al orbital. Y además hay un cuarto número cuántico que es el spin, que es el giro del electrón sobre sí mismo. Acá tengo dibujitos de orbitales. Los orbitales del subnivel S tiene esa forma esférica. El subnivel P, forma de 8. Le llamamos, el subnivel S tiene orbitales PX, PY, PZ. El D, el subnivel D, tiene 5 orbitales. Fíjense qué diferentes son esas formas en el espacio. Y el F, que bueno, está dibujado en el próximo, tiene 7 orbitales. Esos números cuánticos son números. El número cuántico son 4. Número cuántico principal n, que me va a indicar el nivel donde se encuentra el electrón. Ahí aparecen los niveles 1, 2, 3, hasta el nivel 8. Eso lo vemos en la tabla periódica, va a encontrar como después como período. Son los niveles donde se pueden encontrar los electrones. Otro número cuántico secundario, L, indica el subnivel donde se encuentra el orbital. Va desde el 0 hasta n-1, que es el subnivel P. El S tiene un solo numerito, valor 0, que va esa forma esférica que es el dibujito que vimos ahí. El P tiene energía 1, va desde -1 a +1, incluyendo el 0, que le llamamos PX, PY y PZ. El D, el subnivel D, tiene energía 2, voy desde el -2 hasta el +2, incluyendo el 0. Por eso hay 5 orbitales, esas formas tan complicadas. Y el subnivel F tiene energía 3. Voy desde el -3 hasta el +3. Son 7 orbitales con formas más complicadas todavía. Entonces tengo que tener el nivel y el subnivel, que tienen que ver con la energía, me va a terminar indicando dónde está ubicado, qué energía tengo. El siguiente número cuántico se llama número cuántico magnético, M o M sub L. Va los valores desde -L y +L, incluyendo el 0. Me va a decir cuántos orbitales tengo acá, que es lo que les decía hace un ratito. ¿Cuántos orbitales entra? En el subnivel S hay uno solo, en el P 3, en el D 5 y en el F 7. Esos 3 valores son los que necesito para ubicar al orbital.
que es la zona donde tengo más probabilidades de encontrar al electrón. Y hay un cuarto número cuántico que es el spin, que es el giro del electrón sobre sí mismo, S o M sub S. O es más un medio o menos un medio. En cada orbital pueden entrar hasta 2 electrones como máximo. Por eso acá, en el subnivel S, que tiene un solo orbital con esa forma esférica, pueden entrar 2 electrones. Uno rota hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Tiene espines opuestos, por eso se pone como flechitas. Esas flechas lo que representa es que son espines opuestos. En el P, que es PX, PY, PZ, hay 3 orbitales, en cada uno de ellos pueden entrar hasta 6 electrones. En el D, que hay 5 orbitales, pueden entrar hasta 10. Y en el F entran hasta 14. No quiere decir que van a estar ocupados. Depende de cuántos electrones tiene el elemento. Ahora, en el subnivel S puede estar vacío, puede tener un electrón o puede tener los dos apareados. En el P tengo 3 orbitales. Primero va a entrar un electrón en cada orbital y recién después se empiezan a aparear. Ustedes piensen que los electrones entre sí tienen repulsión, así que tratan de estar lo más separados posible siempre. En el D, 5 orbitales, si tuviera 5 electrones, los 5 van a estar desapareados. Recién después se empiezan a aparear. Pues ya van a ver cuando veamos configuraciones electrónicas, hay algunos cambios. ¿Por qué? Porque los electrones entre sí tienen repulsión. A veces no les queda otra porque se tienen que ubicar en el mismo orbital, pero si no, tratan de estar lo más separados posible. Esto sería la forma del subnivel S. El subnivel P tiene esa forma esférica, pero tiene 3 orbitales. El D tiene 5 orbitales con formas diferentes. Y el D, acá aparece el D, saco la foto, tengo 7 orbitales. Entonces, en esos orbitales va a entrar un electrón en cada orbital y recién después se empiezan a aparear. Porque entre ellos, entre los electrones, hay repulsión. La configuración electrónica es muy importante, o sea, además de saber los niveles y subniveles, el 1 solamente tiene el S, el 2 tiene el S y el P, el 3 tiene S, P y D, el 4 tiene S, P, D y F. El 5 tiene S, P, D, F, podría tener capacidad, solo que no se conoce. El 6 tiene 6 posibilidades, pero tiene el S, P, D y F y no se ocupó más. Nivel 7 tiene subnivel S, P, D, ya el F ni siquiera se ocupa. Habría más capacidad, pero no se ubica. Ojo que tienen distinta energía. Entonces, primero en el 1S, que entran 2. ¿Dónde voy? Al 2S, donde entran 2. ¿Dónde paso? Al 2P, donde entran 6 electrones. Voy al 3S. ¿Dónde voy? Al 3P, donde entran 6. Después voy al 4S y recién después paso al 3D. O sea que el 4S tiene menos energía que el 3D. Por eso hay un desorden acá y tengo que termino en el S y empiezo por 3D, 4P, 5S, recién después empiezo por 4D, 5P, 6S y todavía no fui por el 4F. Acá voy al 4F, 5D, 6P, 7S. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo que hay un desorden? Porque tiene que ver con la energía. Fíjense que no termino de llenar el nivel 3 para pasar al 4. No termino de hacer todo el 4 para pasar al quinto. La energía tiene que ver con el nivel y el subnivel. Por eso hay un desorden ahí. Eso está, tengo que seguir esa línea
en el orden de energía. Por eso ahí tienen algunas configuraciones electrónicas de algunos elementos y es muy importante poder, bueno, acá no lo voy a poner porque si no, no se ve. Ojo, hay que saber escribir. Fíjense, esto es la configuración electrónica completa. Lo más importante de la configuración electrónica, a mí lo que más me importa es la externa, lo del último nivel, el nivel 2, 2S2, 2P3. El 2S tampoco me importa, ¿dónde voy? Al 3. 3S, 3P. Voy al 4, el nivel 4 es el que más me importa. Entonces, de todo esto van a encontrar en muchas tablas periódicas, van a encontrar la configuración electrónica externa. Y eso es muy importante. Para los enlaces, eso sería lo más importante, la configuración electrónica externa.